Esto es La Entrevista de Noticias Órbita TV. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Qué gusto saludarlos en este martes 17 de enero del año 2017. Bueno, luego de tantas actividades el día de ayer, en el contexto de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, y hoy también ya iniciando actividades, muchos de los jóvenes, de los pequeños, de los chicos, inician su periodo escolar. Así es que vamos a desear desde el espacio de la entrevista buen augurio, buena bendición para cada uno de los jóvenes que inician su año lectivo, para que este año sea aprovechado al máximo y hayan buenos frutos a final del mismo. Esta mañana, estimados amigos televidentes y radioescuchas, vamos a abordar temas de coyuntura vinculantes esto con el trabajo que se desarrolla en el primer órgano del Estado, en la Asamblea Legislativa. Y vamos a conversar en los próximos minutos con dos de los diputados que representan ahí en este primer órgano del Estado. Me refiero a los diputados David Reyes, a quien le damos a cordial bienvenida. Diputado, buenos días, bienvenido. Un placer, Edwin, un gusto, Juan, estar contigo nuevamente, y un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando en radio y por supuesto también en la televisión. Y también nos acompaña don Juan Valiente. Bienvenido, diputado. Bueno, gracias, buenos días, un gusto compartir con ustedes, con David y contigo. Bueno, recuerden que estamos siempre en conexión, estamos a través de la línea de teléfono para que usted se pueda comunicar más adelante con nosotros, y contarles que también tenemos nuestra cuenta de Twitter. Ahí está el teléfono, 2243-9222. Se lo repito, 2243-9222. Lo puede marcar más adelante. O se puede conectar con nosotros a nuestras cuentas de Twitter, @OrbitaTV, @OrbitaTV, o a mi cuenta personal, @Gongorismos, para que nos pongamos en comunicación. Estamos al aire ya en la página.com.sb. En nuestra cuenta de Facebook Live también estamos en vivo, y también estamos en Canal 25, señal abierta. Caballeros, ¿habrá presupuesto esta semana? ¿Hay acuerdos más de los que ya se conocen? ¿O cómo podemos ponernos al tanto o ponerle al tanto a la población? Empiezo con usted, don David. Bueno, yo creo que la realidad es que nuestro país hoy, en estos momentos donde tenemos un ambiente de reflexión, diría yo, de profunda reflexión, de incluso, ¿cómo se dice?, de esta catarsis de que si estamos haciendo lo correcto o no, celebrando la paz. El día de ayer el presidente, en su mensaje a la nación, él hacía un llamado al diálogo, a la unidad de los diferentes sectores de la población, por supuesto de los sectores políticos también, y francamente hay que ser bien claros en decirlo. Pareciera que en el discurso cabe absolutamente todo, pero en las acciones cabe muy poco, porque se habla de diálogo, de unidad, pero ciertamente se deja afuera al principal partido de oposición de la discusión del presupuesto general de la nación, de la discusión y de la aprobación, porque tenemos entendido que pareciera ser que se está configurando ya un arreglo para aprobar esta semana, en la plenaria de esta semana, el presupuesto, con una serie de falencias, con una serie de datos que no concuerdan y que no contemplan todo lo que nuestra Constitución establece, ¿verdad? Entonces esperaríamos que todavía en estos días que quedan de la semana, los demás partidos políticos hagan ese análisis a conciencia de votar o no por un proyecto de presupuesto que a claras luces no contempla los requisitos de nuestra Constitución. A su juicio, entonces, don Juan, escuchando a don David, da la impresión de que si bien puede haber un arreglo que supere una situación que es necesaria, pero no es un arreglo entonces en buena lid. Hay algo que ahí que no está claro, y que ustedes como oposición lo mantienen todavía, de que debe de ajustarse, debe de arreglarse. Sí, realmente sería lamentable que se intentara aprobar un presupuesto el día de mañana en clara violación a las leyes de la República, cuando el proceso para hacerlo bien pues es relativamente fácil.
y técnicamente viable, y debería ser el trabajo de todos los partidos políticos de oposición. Ahorita, lamentablemente, parece que el partido Gana ha aceptado unos cuantos remiendos al presupuesto actual, pero sin tocar realmente el fondo de lo que se había solicitado. Por ejemplo, se había exigido que se cumplieran todas las leyes de la República, y hay una ley que norma el incremento para los trabajadores de salud, y ahora se aceptaría que el incremento de salud vaya solamente para los que ganen menos de $2,000, lo cual es una violación de la ley vigente. Entonces nosotros lo que decimos es, miren, si para hacer el trabajo hay que hacerlo bien. Entonces se revisan las leyes que falta incluir: la ley de los trabajadores de salud, la ley de los veteranos, el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que también es ley de la República, cuando obliga al gobierno a buscar un mecanismo diferente de financiamiento para pagar la deuda que tienen con el fondo de pensiones. Entonces, uno va agregando todo eso. Y si no lo quieren cumplir, entonces lo que tienen que llevar a la Asamblea es una propuesta de reforma a algunas de esas leyes para discutirlas previamente y después discutir el presupuesto. Una vez teniendo eso, nosotros vamos a saber que tenemos un presupuesto que al menos incluye todos los compromisos legales. El segundo punto que nosotros pedimos es que haya un esfuerzo serio de ahorro y austeridad, de demostrarle a los ciudadanos que efectivamente los funcionarios también estamos buscando la manera de poner de parte del Estado un esfuerzo adicional para garantizar que si algo se requiere que sea apoyo del ciudadano vía deuda, vía impuestos, sea de última instancia, no sea de primera instancia. El proceso es claro, el proceso es transparente, debería ser técnicamente sustentable, y entonces no entendemos por qué el partido Gana ahora, de las 8 de la mañana, después de manejar durante semanas un discurso que pedía el cumplimiento de la ley, se da por satisfecho con un par de remiendos, y a todas luces queda el presupuesto mal elaborado. Además, es importante que los ciudadanos conozcan que año con año nuestros presupuestos tienen un déficit que ronda el 3.5% del PIB, lo cual es alrededor de unos 800, 900 millones de dólares cada año. Bueno, y esa ha sido la realidad del país el 2000, si quieren empecemos cerca, 2013, el 2014, el 2015, el 2016, y ahora viene mágicamente el gobierno de El Salvador y dice que para el 2017, no, para el 2017 no hay déficit. Eso es una farsa. El mismo Fondo Monetario Internacional, en la última visita que hizo en diciembre del año pasado, estableció que el déficit esperado para el año 2017 es de 4 puntos y que debíamos bajarlo al menos a 2.5% del PIB. Ese manejo malicioso de si está financiado o no está financiado, si tiene déficit o no, también es una de las farsas con las cuales se quiere aprobar el presupuesto el día de mañana. Cuando escucho el planteamiento de ustedes y también la introducción que hizo don David sobre el llamado de reconciliación, de diálogo y todo ese tipo de aspectos que se da, y escucho lo que usted dice, don Juan, y dice que se aceptan algunos remiendos, me da la impresión de que la responsabilidad política que hay no se pone de manifiesto como tal. ¿Por qué? Porque este proceso del presupuesto no es nada nuevo. Siempre sabemos que el gobierno lo lleva el último día hábil, el 30 de septiembre, y entre noviembre y diciembre, que diciembre son muy cortos los días, sería nada más noviembre, la discusión, lo que lo hace como una especie de meterlo al horno lo más pronto posible y que la levadura lo crezca. O sea, da la impresión de que todo lo que llega a la Asamblea en ese contexto tiene que ser aprobado como tal, y no hay un proceso que le permita una mejor negociación o una mejor búsqueda de consenso con esas normas y esas reglas. Habrá que cambiar ese mecanismo, porque yo veo que es como una especie de express, y no lo estoy diciendo porque ustedes pueden ser gobierno dentro de poco a lo mejor, o no sé, pero si fuera así, ustedes van a hacer lo mismo también, y no estaría bueno, porque llevan el presupuesto en septiembre, solo llega a noviembre, parte de diciembre, y en diciembre mismo tiene que ser aprobado. Bueno, realmente ese es el mecanismo constitucional, y nosotros en principio creemos que podría funcionar, y podría funcionar bien si hubiera voluntad. Mire,
Pero esto es más de voluntad, don Juan, porque Yo digo por la proyección administrativa evidente que representa voluntad. todo un presupuesto. Mire, como el presupuesto lo entregaron el 30 de septiembre. O sea que tenemos 3 meses para poder aprobarlo y discutirlo en la Asamblea Legislativa antes que comience el siguiente año fiscal. Pero el 10 de noviembre, o sea, a mitad del plazo, digamos, como mes y medio después, el presidente de la República firma un compromiso como presidente de todos los salvadoreños, firma un compromiso que dice que va a revisar el presupuesto y que va a revisar el presupuesto en ciertos rubros y que tiene que haber acuerdos construidos para modificar el presupuesto. Y hablamos ahí de veteranos del escalafón, de lo mismo que estamos mencionando. Pero algo pasa en la Asamblea porque los diputados del FMLN manejan un discurso totalmente distinto. Vienen diciendo y siguieron diciendo el mes y medio después que no se podía tocar el presupuesto, a pesar que el presidente de la República se había comprometido a través de la firma de un acuerdo marco el 10 de noviembre. Y de ahí en adelante los diputados del FMLN todos vinieron diciendo que no se podía modificar el presupuesto, que a quién se le ocurría, que tenía eso, que no era legal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema de división y el problema de posiciones encontradas lo encontramos entre el FMLN y algunos funcionarios de gobierno. Usted ha visto cómo últimamente se descalifican entre sí. Y entonces yo sí hago un llamado al presidente de la República para que cumpla con los acuerdos firmados. Y evidentemente él conoce la ley, él conoce la Constitución. En ese contexto firmó el 10 de noviembre un acuerdo. O sea, evidentemente él estaba, ojalá, a menos que ahora estaba engañándonos a nosotros y a los ciudadanos, pero evidentemente él estaba consciente que debía modificarse el presupuesto y ahora resulta que no es posible. Y entonces, en ese sentido, sí, el tema político a veces influye de manera negativa, porque el FMLN deja sin discutir el tema hasta un par de días antes de la última plenaria y ahí le meten el acelerador que debe ser aprobado. Entonces sí, ahí hubiera sido una aprobación express, sin discusión y sin hacer los cambios que requiere el presupuesto. ¿Cuál es su planteamiento, don David? El tema aquí es que mientras no nos sinceremos, mientras no se hable con transparencia, con la verdad, mientras no se sinceren las finanzas públicas, vamos a seguir teniendo un problema que nos mantiene en un total estancamiento. Es necesario que el gobierno, que los funcionarios públicos y en este caso el presidente hable con total transparencia, que se pongan de acuerdo en su partido, pero no podemos estar sufriendo por las mismas inconsistencias o pleitos internos que tiene el partido FMLN con sus mismos funcionarios de gobierno y tenernos en esta incertidumbre, porque la verdad, Edwin, es que aquí no solamente se trata del financiamiento de todo el aparataje estatal, gubernamental, sino que esto tiene consecuencias todavía mucho más graves. Claro. La incertidumbre jurídica no permite que venga inversión a nuestro país. Imagínate cómo nos hemos quedado tan estancados que estamos a la cola. Después, y yo leía un poco en estos días hablando sobre las causas que hicieron que se hiciera un conflicto armado en nuestro país. Allá por 1966 El Salvador tenía un crecimiento el más grande de toda Latinoamérica. O sea, El Salvador tiene una historia muy importante. Nos consideraban el Japón de Latinoamérica. Éramos el país que crecía a unas tasas mucho más altas que cualquier otro país de Latinoamérica, no solamente de Centroamérica. Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Francamente, mientras los funcionarios no tengan la valentía de sincerar las finanzas públicas, vamos a seguir en este estancamiento. Yo sí creo que hay que cambiar la motivación que tienen los partidos políticos y más bien los que están gobernando, porque la motivación muchas veces es estar en el gobierno y a toda costa mantenerse en el gobierno.
y no poner más bien los intereses de la población antes que sus intereses partidarios, porque eso es lo que estamos viendo. Se preocupan más por exigir préstamos, por exigir financiamiento, sin preocuparse cómo lo van a pagar, porque yo te voy a decir una cosa, los niveles de endeudamiento que tenemos ya nos tienen prácticamente ahogados, y no va a ser el profesor Sánchez Serén quien va a pagar, no va a ser Lorena Peña, no va a ser el ministro Cáceres quien va a pagar esa deuda, vamos a ser las nuevas generaciones, y el 63% de la población son personas menores de 30 años, y son ellos quienes van a pagar con todas estas obligaciones. Bueno, y hay una especie de, no sé, será aproximamiento, cálculo, que dicen que cada niño que nace en el país nace con una deuda debajo del brazo de $3,000 aproximadamente. O sea, ya hay una cuantificación en ese sentido, y todavía aún con esta percepción no hay, y disculpen que se lo diga, una especie de raciocinio que lleve a tener una práctica más expedita o más ágil para aprobar un presupuesto como tal. Sé que hay administradores de empresas en la Asamblea Legislativa, son empresarios o son universitarios, y deberían de aplicar este tipo de proceso, pues, porque aquí vemos algo que ustedes lo pueden manejar tanto al dedo, porque ya tienen una experiencia legislativa en ese sentido, y debería de haber una propuesta. Yo, como ciudadano también, además de ser periodista, hay cosas que son muy prácticas, pero no sé si la política las obstaculiza. Y eso debería de ser el objetivo, Edwin, definitivamente. Nosotros, quiero decirte que hemos hecho un análisis profundo del presupuesto, y el presupuesto no es un documento sencillo como tú lo planteas, claro, pero se ha hecho un análisis profundo y se le han hecho propuestas concretas. ¿Con qué objetivo? Con que no tengamos que vernos al final del 2017, o ni siquiera llegar al final, yo me atrevería a decir a mediados del año, con otra situación en la que se tenga que recurrir todavía a más deuda y que se le deje de pagar a los proveedores, porque aquí nos olvidamos de que quienes pagan los platos rotos son aquellos microempresarios que le creyeron al gobierno, quienes le han dado los uniformes, los zapatos, útiles escolares, pero que los dejaron olvidados y no les pagaron. Claro. Y que a estas alturas siguen sin pagarles. Ni siquiera hablemos del FODES, porque ese ya es un escándalo por tal, pero hablemos de los microempresarios a quienes les dejaron de pagar y los hicieron quebrar, que ya no les quieren dar ni crédito porque no lograron pagarles a tiempo, y ellos quedaron pues con su récord crediticio completamente roto. Entonces, ese creo yo que debe de ser el objetivo, plantearse un presupuesto sincero, un presupuesto acorde a la realidad de nuestro país, que digamos, bueno, hace falta esto, y si se requiere financiamiento, pues que se quede planteado desde ese momento, pero se recurre a la matonería política, a la compra de voluntades, Edwin, y hay que decirlo con total claridad, a la compra de voluntades para poder aprobar un presupuesto con 43 votos, con la pantomima que no se requiere endeudamiento, porque sí se va a requerir, y simplemente para obviar las propuestas que ha hecho el Partido Araña. Bueno, déjenme hacer la primera pausa, y cuando regresemos, esa parte que todavía cuesta avanzar, y que esa negociación que tanto se habla, y que en las últimas 24 horas se habló de paz y negociación, reconciliación, en fin, todos esos conceptos que hemos manifestado deben de acuñarse como tal. ¿Por qué lo digo? Porque en la última encuesta del Yudo, la clase política no sale muy bien evaluada todavía. Hay ese señalamiento o esa deuda pendiente de ustedes los políticos. Y claro, también aquí don Juan me puede decir, bueno, mira, yo acabo de entrar en esto, pero tengo que aceptar el costo. Pero quiero que ahondemos un poco de esto, porque no solamente se trata de buscar responsables, sino que también soluciones. Permítame hacer la pausa y regresamos con más de la entrevista mañana. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Más de 1,900 escuelas, que equivalen al 38% de centros escolares del país, ya están implementando el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Yo, como madre de familia,
Sé que es importante acompañar a nuestros hijos en el proceso de educación escolar y también de involucrarme en el CDE para trabajar de la mano con los profesores y directores de la institución. Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, abriendo paso a una nueva educación con calidad y equidad. Ministerio de Educación. Solo tu música. Solo éxitos. Órbita FM. Solo tu música. 95.3. Solo éxitos. Órbita FM 95.3. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android, en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz. Lo nuevo en El Salvador. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web. Orbitafm.com.sb. En Dailymotion como Órbita FM. Y en tu radio con el mejor sonido y mayor cobertura por el 95.3. Órbita FM. La radio que se ve. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano. Las noticias y momentos más relevantes de la jornada, comentados de una forma única y diferente. Monitoreamos los hechos claves del día, combinando la opinión de nuestros analistas con los protagonistas de los sucesos de la jornada, desde nuestro set o exteriores de una manera fresca y coloquial. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche en vivo. La Noche con José Luis Solórzano, para evaluar el impacto de las noticias del día. Solo por Órbita TV, Canal 25 en señal abierta y Canal 9 en Tigo Digital. Audacia era el atrevimiento, porque en ese momento la mayor parte de sectores en el país estaban radicalizados y no querían nada hablar de negociaciones. De parte de la derecha querían que nos aniquilaran a nosotros, a la guerrilla, y todo lo demás les parecía traición. De hecho, hasta utilizar la palabra negociación no se podía. Pues diálogo sí, pero negociación no, y todo era entregar a la patria y todo era traición, y ese era el lenguaje y el estado de ánimo. Y de la parte de la izquierda, aunque nosotros teníamos mayor consenso interno en las filas del frente, pero también representábamos a un campo de fuerzas políticas y sociales, y no todos estaban convencidos de que la negociación era el camino correcto. Entonces el solo hecho de atreverse a ir por ese camino ya era una audacia, digamos. Nuestro canal en YouTube es el más completo con información del momento. Suscríbete ahora mismo. Órbita TV en YouTube. Órbita TV en YouTube. Síguenos en Twitter, @_Órbita FM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Lo que impacta a El Salvador y el mundo impacta primero en la página.com.sb, el periódico digital que unifica todas las noticias nacionales y globales. Actualizado minuto a minuto y antes que ningún otro. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz.
Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Conversando esta mañana, estimados amigos televidentes y radioescuchas, con los diputados David Reyes y Juan Valiente, ambos del Partido Arena. Estamos hablando temas de actualidad y nos hemos enfocado en los primeros minutos sobre el tema de la aprobación del presupuesto, qué es lo que está obstaculizándolo o cuáles son las percepciones que tienen ellos de su aprobación o no en las próximas horas. Pero hoy vamos a llegar al punto en el que si los políticos reflejan una situación de no acelerar o volver expeditas algunos procesos, ¿qué es lo que ocurre? Porque cuando usted revisa las encuestas, hay sondeos de opinión que ubican y colocan a los políticos en unas posiciones no muy privilegiadas, don Juan, por ejemplo. Y siempre hay ese señalamiento de deuda, de estancamiento, de crítica. Hay una carga complicada en los hombros de los políticos. Bueno, si tú ves la encuesta, estamos acompañados también de los empresarios, entonces hay que entender... Hoy eso es cierto, mire, los empresarios por primera vez salen en ese punto. No, normalmente los empresarios salen bajo. Yo creo que hay que entender lo que está pasando en el discurso mediático en el país, y normalmente liderado por organizaciones de sociedad civil y por otras instancias. Pero yo creo que muy fácil se demoniza a las personas y entonces es bien difícil construir sobre esos rumores y sobre esas historias. Yo ciertamente creo que las personas que hemos entrado a la política tenemos que hacer un trabajo adicional al que se nos requiere para restaurar la credibilidad del servidor público. Y entonces creo que estamos llamados, por lo menos en esta coyuntura, precisamente a trabajar también en el tema del sustrato moral del servidor público. O sea, para que los ciudadanos puedan empezar nuevamente a confiar en sus representantes. Otro tema que puede ayudar es la reforma política, de manera que haya un poco de mayor cercanía entre el representante y el representado. De momento tenemos circunscripciones electorales de tal magnitud que dificultan aún más la relación entre el representado y el representante. Entonces yo sí creo que hay algunas cosas que trabajar en ese sentido. Y por supuesto, nosotros en Arena no estamos satisfechos por esa percepción que tienen los ciudadanos. No creemos en la antipolítica, pero sí creemos en hacer una verdadera política, y por eso es que se le ha apostado tanto desde hace varios años a la renovación y a la transformación del partido, precisamente para tratar de responder a esa demanda ciudadana, a ese reclamo ciudadano por mejores funcionarios y mejores servidores públicos. Usted, por ejemplo, lo voy a poner así como ejemplo, es la primera legislatura que está haciendo como tal. Y siempre hay un señalamiento que yo he escuchado muchas veces, y ahora vamos a salir de la duda con su caso, por ejemplo. Usted buscó el voto, simpatizó con su electorado, y la respuesta fue que usted llegó a la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha pasado en esa ínterin, don Juan? Para poner el ejemplo de la credibilidad políticamente hablando. ¿Se ha olvidado usted de sus electores? ¿Ha tenido contacto con los electores? ¿Ha cumplido la palabra que ofreció durante su campaña? Y ahora usted ve ese acercamiento como el que tuvo durante la campaña, como para poner un ejemplo de lo que puede pasar en términos generales. Bueno, yo creo que he tratado de ser fiel a lo que ofrecí durante la campaña. Gracias al apoyo de los medios de comunicación he logrado tener una participación bastante activa, lo cual me permite comunicarme con un sector de esa población, porque quizás el sector donde más votos obtuve yo fue el sector urbano, clase media, profesional, universitario. Y entonces obviamente los medios de comunicación son un mecanismo ideal para comunicarme con ellos. Adicionalmente, casi 1 o 2 días de la semana, pues visito comunidades y estoy cerca de la gente que está quizás más alejada del centro, de los centros urbanos. Sí. Por ejemplo, el sábado pasado estuve en el caserío San Antonio, ahí cerquita del caserío Los Abandonados, en el cantón El Matasano del municipio de Santa Tecla, y me decían que era primera vez en la historia que había llegado un funcionario a hablar con ellos. Por supuesto que los temas que aquejan a nuestros compatriotas en los lugares más alejados son temas que normalmente deben ser resueltos a través de una buena gestión municipal, porque tienen que ver con ¿qué? Con servicios.
porque la gente lo que espera es tener energía eléctrica, Agua. servicio de agua, que la calle de acceso sea lo mejor posible, de preferencia pavimentada. De hecho, uno encuentra muchos vehículos aún en esas zonas bastante alejadas de los centros urbanos. ¿Cómo se llama el cantón donde fue, dice? Cantón es el Matasano, se llama el cantón, pero el caserío es San Antonio y Los Abandonados. Los Abandonados son los que están al final del cantón, del caserío de San Antonio, son como 15 familias, y ahora hacen chiste un poco entre ellos de por qué les dicen los abandonados, pero efectivamente ellos no tienen ni agua, ni luz, ni acceso por calle, entonces, y están apenas a 125 metros de donde terminan esos servicios para el resto de los habitantes. Entonces uno se cuestiona a veces si realmente hacemos todo lo posible por garantizar que la inversión en infraestructura social sea una de las prioridades para el país. Pero, don David, esa responsabilidad política que tienen ustedes ahora, no solamente de representar un partido, sino que el clamor de la gente, de quienes confió en ustedes y que votó por ustedes, debe de acuñarse como tal. Y lo miramos en la primera parte con el presupuesto. Ahí es el juntar todas las opiniones y darle forma, porque usted me decía, no es tan fácil o tan sencillo analizar un presupuesto general de la nación. No, yo sé que hay componentes que son muy detallistas y que tienen que darse, pero ¿y el compromiso político cómo está entonces? Bueno. Yo creo que en los últimos años en nuestro país estamos viviendo ante una nueva civilización. Una nueva civilización, ¿en qué sentido? De los últimos 5 o 6 años para acá, las reformas que ha tenido nuestro sistema electoral le ha permitido tener un total empoderamiento a la ciudadanía, y ahora la ciudadanía puede elegir a quien quiere que sea su representante y puede castigar a quien no quiere o quien ya no quiere que siga siendo su representante, hablando específicamente de la Asamblea Legislativa. Y ese tipo de empoderamiento lo estamos viendo, porque hoy tenemos una ciudadanía mucho más demandante, mucho más exigente, y creo que esto es el punto más importante de la consolidación de nuestra democracia, porque ahora el poder está recayendo directamente en las manos del pueblo. Al tener ese nivel de elección, de poder de selección, de poder elegir a quienes quieren que les represente. Entonces, eso, te digo, yo, a diferencia de Juan, yo estoy en mi 3er periodo, y he tenido la dicha de mantener un contacto permanente con las diferentes organizaciones, con las diferentes comunidades, en los 19 municipios de San Salvador, y con mucho orgullo, pues, más constantemente con las personas con discapacidad, por obvias razones. Y eso me ha permitido plantear ya a estas alturas una gran cantidad de iniciativas de ley que ya han sido aprobadas, otras que todavía siguen esperando su discusión, pero que a la larga nos ha permitido, yo lo puedo decir con total orgullo, que ahora el tema de la inclusión de las personas con discapacidad es un tema que ocupa la agenda de país, y antes era un tema que francamente ni siquiera se discutía por muchas razones. Pero el punto es que hoy todos los partidos políticos, todos los funcionarios públicos hablan de la inclusión de las personas con discapacidad, y ese creo yo que es un avance súper importante, porque se estima que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, eso me ha llevado a incluso tener discusiones serias, y por qué no decirlo con total transparencia, Edwin, hasta al mismo interior de mi fracción. Recientemente, en la última plenaria del año pasado, discutíamos sobre la conveniencia o no de prorrogar un año más el subsidio al transporte público. Y yo lo he dicho hasta la saciedad por más de 4 años consecutivos: ese subsidio es inmerecido. No se debe de darle un solo 5 más a los transportistas mientras estos no mejoren la calidad de la atención al usuario.
mientras no hagan que sus conductores respeten las leyes de tránsito, que respeten los semáforos, que respeten las paradas de buses, que sean correctos a la hora de conducir los buses. Es mucho pedir eso, pero más todavía, fíjate, en el año 2000, cuando se aprueba la ley de equiparación de oportunidades, se establece que se debían de adecuar los buses para que fueran accesibles para las personas con discapacidad. 17 años ya han pasado y seguimos sin tener una sola unidad de bus. Bueno, recientemente sí ya han comenzado a venir, pero estoy seguro que es por la misma presión que hemos estado metiendo, porque cada año les va a ser más difícil. Y te quiero adelantar algo hoy en primicia, Edwin. Dime. Estoy considerando seriamente presentar un recurso de inconstitucionalidad por la aprobación de la prórroga del subsidio del transporte público. ¿Por qué? Porque se discutió, más bien, no se discutió, se aprobó con dispensa de trámite en la última sesión plenaria del año. Era la última pieza de correspondencia, como que nadie quería que se discutiera, sin ni siquiera darle la oportunidad al usuario, a los transportistas, a la sociedad en general, de discutir sobre la conveniencia o no del subsidio. Entonces, la forma en cómo se aprobó con dispensa de trámites, sin que sea discutido en la comisión, ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que esa forma riñe con nuestra Constitución. Entonces, estoy considerando presentar ese recurso en los próximos días, puesto que ahorita hemos estado esperando que salga publicado en el diario oficial el decreto de prórroga. Entonces, esto con la finalidad de que haya una discusión seria en la Asamblea, porque no la hay. No la hay. Nuestra propuesta ha sido que se condicione la entrega del subsidio, que se le dé solamente a aquellas unidades que cumplan con la legislación nacional, que respeten los semáforos, que respeten las paradas de buses, que no le echen el bus a los carros cuando van manejando, que sean respetuosos de la ley. Esa ha sido la propuesta. Pero en este sentido, en este caso, el recurso de inconstitucionalidad sería por la forma en cómo se aprobó, sin ninguna discusión en la Asamblea Legislativa. Bueno, son mecanismos como estos, don Juan, los que creo que nos referíamos, en el sentido de que no hay una acción política en la que se pueda generar o buscar el consenso de la población, y que un mecanismo como este, el subsidio, tenga un criterio más amplio o una lógica como tal. Y, perdón, Juan, y Edwin, solo una cosa. Precisamente por ser la voz y el representante de las personas con discapacidad, es que he decidido emprender esta batalla. Precisamente por eso, porque son 17 años de discriminación hacia las personas con discapacidad. En la Asamblea, con Juan, hemos trabajado sendas iniciativas para que haya trabajo, para que haya acceso a la educación, a la salud de las personas con discapacidad, pero si no hay un transporte que le permita desplazarse, movilizarse, pues es en vano ese esfuerzo. Claro, okay. Entonces le decía, aquí hay un ejemplo claro de la falta del compromiso que tal vez el legislador pueda tener en un beneficio o para un grupo o para todos en total. Mira, yo creo que un poco construyendo sobre lo que dijo David sobre el cambio político que ha existido en el país, ciertamente uno de los retos que tenemos es de profundizar la democracia, y precisamente al haber trasladado el poder a los electores para elegir a sus representantes, ha ido cambiando la dinámica de los partidos políticos. Por supuesto que dentro de los partidos, una de las cosas que también tenemos que abrazar y una de las cosas en las que tenemos que creer es en la democracia interna. Para fortalecer la unidad de un partido, para fortalecer la disciplina, para fortalecer los resultados, lo que hay que hacer es crear mejores espacios precisamente para construir consensos, para construir propuestas. Sí. De igual manera se hace con el Ejecutivo, se hace en otro tipo de diálogos. No puede este país salir adelante por medio de matonería o compra de voluntades, como menciona David, sino que tenemos que construir alrededor del debate y obviamente teniendo posiciones políticas diferentes, pero con un solo fin en mente, que es el bien común, el bienestar de los salvadoreños. Entonces yo sí creo que las cosas pueden ser diferentes. Mira,
Ahora, por ejemplo, está el secretario técnico Lorenzana en un canal de televisión diciendo que como primer paso de este nuevo diálogo es el presupuesto 2017, que es la piedra angular. ¿Cómo se les ocurre que siendo la piedra angular la van a aprobar aislando a Arena y violando las leyes y la Constitución de la República? Entonces, llega un momento en que realmente parece que las palabras se las lleva el viento y actúan de una manera diferente a lo que dicen. Entonces, yo sí creo que es importante tratar de, especialmente para recuperar la confianza de los ciudadanos, tratar de hacer bien las cosas y de realmente no de entrar en confrontaciones estériles, sino de buscar una salida airosa para beneficio de todos. Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar en este sentido, y precisamente parte de la renovación política en Arena, que quizás es el único partido que ha tenido la valentía de hacerla, con un esfuerzo de diferente naturaleza hizo el PCN, pero ciertamente Arena creo que ha renovado más de la mitad prácticamente la mitad de la bancada legislativa, pero también permitió el ingreso de otras personas, de otros ciudadanos como yo, que nunca habíamos estado en política, al partido, y eso también obviamente genera nuevas dinámicas del partido, porque todos traemos que aportar, todos tenemos algo que decir, claro. Y entonces eso logra generar dinámicas nuevas que ojalá refresquen los partidos políticos, y en este caso Arena, para convertirse en un partido político más sólido, de mayor aceptación ante los ciudadanos, porque si tú sigues viendo la encuesta de la UCA, cuando llegas a las preferencias por los partidos políticos, estamos mal. 50% de la población dice: yo no creo en la democracia, no voy a ir a votar, no creo en los partidos políticos, y el otro 50% está dividido por la mitad. Y así no vamos a lograr avanzar. Necesitamos convencer a ese 50% que está lejano para acercarse a la democracia como mecanismo a la democracia como mecanismo para fortalecer realmente el país y las políticas en el país. ¿Cree usted que, partiendo de lo que le estaba respondiendo al señor Lorenzana, que está en otro medio, cree que no es ese el mecanismo entonces? O sea, no considera usted que lo que está, a lo que se refiere específicamente el secretario técnico de la presidencia, no es, y las palabras o el discurso, como decía don David, está muy lejos de las acciones entonces? Mire, por ejemplo, otro de las citas que sacan ahora en la mañana en redes sociales sobre la entrevista del secretario Lorenzana es: el presidente nos ha dado nuevos lineamientos, tenemos que hacerle propuestas a Arena y darle un nuevo giro a la mesa de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de estas nuevas indicaciones del presidente, ¿a qué llegaban a la mesa? No llegaban a hacer propuestas, parece. Y aparentemente como que llegaban a entrampar la cosa, no a darle un nuevo giro para llegar a soluciones. Entonces realmente lo que está diciendo ahorita, ojalá que lo logremos hacer realidad en un proceso de diálogo que no solo sirva para tomar café, sino que un diálogo que sirva para llegar a acuerdos y acuerdos que se cumplan. Por eso nuestro presidente Mauricio Interiano se reunió con el representante de Naciones Unidas para decirle que estaba contento que viniera al país y que uno de los primeros retos que tenía es de verificar el cumplimiento de los acuerdos, porque nosotros hemos estado dispuestos al diálogo. De hecho, gracias a nuestra vocación de diálogo y a nuestra vocación democrática, el 10 de noviembre se firmó el acuerdo marco, se autorizó la emisión de 550 millones, evitamos un descalabro financiero en el país y firmamos una serie de acuerdos con el presidente de la República. Por supuesto que esperamos que se cumplan también todos los acuerdos que se firmaron. Don Juan, ¿qué respondería usted cuando hay sectores que dicen que lo que Arena pide son caprichos? No son caprichos. Mire, lo que nosotros hemos insistido es en las leyes de la República. Si yo dijera, mire, sí, está bueno, lo que queremos es más dinero para la Asamblea Legislativa, si tuviéramos una estrategia de bloquear al Ejecutivo, pero no. Lo que hemos hecho, hemos facilitado que el Ejecutivo caiga en situaciones más difíciles de manejar. Les autorizamos los 550 millones. Y además, en la última plenaria del año, el 20 de diciembre, hay algo que nadie sabe. Yo no he oído a personeros del gobierno de la República salir a agradecer a Arena por lo que pasó en esa plenaria. Pero en esa plenaria nosotros evitamos nuevamente el impago. ¿Y sabe cómo evitamos el impago? Aceptamos
por más de 56 votos, cambiar el plazo de una deuda que si no se hubiera cambiado era redimible el 30 de diciembre. El Ministerio de Hacienda le debía 150 millones al BCR y tenía que pagarle el 30 de diciembre. Si nosotros no hubiéramos estado de acuerdo en prorrogar el plazo, el 30 de diciembre este país hubiera caído en impago, oficialmente reconocido como tal. ¿Quién tomó la decisión? Arena. ¿Quién acompañó con los votos? Arena. Entonces que no vengan a decir ahora que Arena realmente lo que quiere es boicotear al gobierno, cogobernar, un montón de tonterías que dicen, cuando realmente lo que estamos tratando es de colaborar para evitar un colapso mayor. Este acuerdo que se llegó de última hora o que tuvo bajo perfil fue clave entonces para el país. Por supuesto. Nosotros sabíamos desde hace ratos, porque cuando empezamos a discutir el presupuesto de 2016, ahí no me acuerdo si por el mes de mayo, dijimos que habíamos descubierto un nuevo hoyo en el presupuesto 2016, porque además de haberse autorizado de financiado, y nos dimos cuenta que había una deuda, que eran estos 150 millones que vencían el 30 de diciembre del 2016, cuyo pago no se había incluido en el presupuesto del año. Y no había habido cambio de plazo, no había habido ninguna autorización diferente. Entonces, lo que te digo, presentan un presupuesto sin incluir todo lo de ley y después reclaman que es constitucional, y cuando nosotros lo criticamos que son caprichos nuestros, no. O sea, realmente lo que estamos buscando es que la gestión política y pública sea lo mejor que se pueda hacer para beneficio del país. ¿Y este acuerdo qué permitió específicamente? Este acuerdo permitió que el Ministerio de Hacienda ya no tuviera que pagarle 150 millones de dólares al BCR, que no tenía, y que solo tenga que seguirle pagando los intereses hasta un plazo de 15 años adicional. Si no hubiera habido ese acuerdo, que requería 56 votos, el 30 de diciembre este país hubiera estado en impago. Pero impago oficialmente reconocido, porque como bien dijo el diputado Reyes, David, ha habido impago de otra naturaleza, que es que el gobierno se ha estado financiando en los hombros de los pequeños y micro empresarios, y que nunca les pagan. Entonces se financia a través de una deuda que nunca se paga. ¿Y esta deuda de qué era, perdón? Este es un préstamo interno que dio el BCR al Ministerio de Hacienda y que debía ser pagado como una entidad. Acuérdense que el BCR es como una entidad autónoma, y entonces le hace un préstamo al gobierno para efectos de financiamiento, como cualquier otro préstamo de otra entidad, pero los préstamos tienen que ser pagados. Claro. Sí. Un poco como la ley de FOP, que el gobierno ahora debe pagar 227 millones que no están incluidos en el presupuesto, y debe pagárselo a los trabajadores porque es dinero que ya prestó del fondo de pensiones. Lo que habían hecho con la ley y la reforma era permitir una rueda de caballitos para nunca tener que pagar las deudas, y la Sala de lo Constitucional, por lo menos de momento, ha puesto una medida cautelar para evitar que se siga haciendo así. Bueno, voy a hacer la siguiente pausa, estimados amigos, escuchas televidentes. Recuerden, participen con nosotros, puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @OrbitaTV, o a mi cuenta personal, @Ongorismos. Estamos ahí pendientes de sus comentarios o preguntas. Ahí estamos ya en nuestra página de Facebook, también para que usted nos pueda escribir algunos comentarios sobre temas en particular. Vamos a la pausa y regresamos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresamos. Más de 1.900 escuelas, que equivalen al 38% de centros escolares del país, ya están implementando el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno. Yo, como madre de familia, sé que es importante acompañar a nuestros hijos en el proceso de educación escolar, y también de involucrarme en el CDE para trabajar de la mano con los profesores y directores de la institución. Sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno, abriendo paso a una nueva educación con calidad y equidad. Ministerio de Educación. Solo tu música. Solo éxitos. Órbita FM. Solo tu música. 95.3. Solo éxitos.
Órbita FM 95.3. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android, en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz. Entonces requería voluntad, imaginación, creatividad y, ¿por qué no?, también poder crear ese grado de confianza y credibilidad entre los propios negociantes. Eso es lo más difícil de poder crear cuando está en medio de una contienda. ¿Cómo usted me cree a mí? ¿Y cómo usted confía en mí si estamos haciendo la guerra? Si el punto principal al final se convierte dentro de una confrontación. Y hay que girar todo el esquema para poder generar ese grado de receptividad en lo que usted plantea, en lo que yo planteo, y buscar los puntos de coincidencia más que las diferencias que podrían haber. Pero hay otro elemento que es fundamental, la voluntad política. Sin ello no hubiéramos podido dar ese paso. Lo nuevo en El Salvador. Órbita FM. Nuestra señal la puedes ver en Full HD en la web orbitafm.com.sb. En Dailymotion como Órbita FM y en tu radio con el mejor sonido y mayor cobertura por el 95.3. Órbita FM, la radio que se ve. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano. Las noticias y momentos más relevantes de la jornada, comentados de una forma única y diferente. Monitoreamos los hechos claves del día, combinando la opinión de nuestros analistas con los protagonistas de los sucesos de la jornada, desde nuestro set o en exteriores de una manera fresca y coloquial. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche en vivo. La Noche con José Luis Solórzano, para evaluar el impacto de las noticias del día. Solo por Órbita TV, Canal 25 en señal abierta y Canal 9 en Tigo Digital. Síguenos en Twitter, @órbita FM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Bueno, vamos a la parte final del espacio de la entrevista. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Saludamos a quienes nos escuchan a través del 95.3 de Órbita FM y también nos siguen en la señal de Canal 25, señal abierta, y estamos también en la página.com.sb. Tenemos diferentes vías de comunicación para que usted esté en contacto con nosotros. Distinguidos invitados, otro de los aspectos que quisiera que abordáramos es uno de los elementos que también la encuesta refleja, y es que decía que si las elecciones hubieran sido el domingo en el cual se hace la encuesta, quien ganaría la elección sería el partido FMLN. Si bien la diferencia no es un buen porcentaje, pregunto, Arena no perfila, a pesar de las situaciones que ustedes señalan, que se pueda ver reflejada en el gobierno, y todavía hay una cantidad de que todavía votarían por el partido de izquierda. Hay obviamente en el congelador un amplio porcentaje de gente indecisa o que no votarían por algún partido político, que se habrá que trabajar. Pero sin embargo, ¿por qué Arena no perfila? Mira, yo creo que Arena ha comenzado a dar un paso muy importante al democratizarse. No tenemos más de 3 meses de haber efectuado por primera vez en la historia de nuestro partido una elección para seleccionar a quien va a dirigir nuestro partido, y fue elegido Mauricio Interiano. Arena es el único partido que se está renovando. Ciertamente hacen falta muchas cosas, y yo te quiero decir, sin hablar mucho de la intimidad partidaria, pero
hemos entrado en una profunda reflexión. Las encuestas las hemos tomado con humildad, sí con preocupación, pero con la voluntad de corregir lo que se esté haciendo indebidamente. Y en ese sentido hemos iniciado una profunda reflexión al interior con la finalidad de fortalecernos. Sabemos que estamos transitando en una ruta correcta porque la democracia interna creo yo que es la que le va a permitir a la ciudadanía, a los militantes también, poder elegir el rumbo que quiere que lleve nuestro partido y por ende también nuestro país. Entonces yo sí creo que los frutos se van a ver en su debido momento. Este es un momento en el que reflexionamos, en el que estamos sembrando, digámoslo así, y esperamos cosechar mejores resultados. También lo que plantean las encuestas es prácticamente lo que hemos visto casi siempre, un voto duro bastante parejo con el partido de gobierno y ciertamente el mayor porcentaje de la población que no se identifica con ningún partido político. En época electoral, cuando se activan las maquinarias electorales, ciertamente, y se conocen las propuestas, ciertamente cambia esa realidad. Pero casi siempre en época cuando no es electoral, simplemente las encuestas te reflejan una base, digamos, que es bastante pareja. No subestimo la encuesta, honestamente te lo digo, porque esa es una fotografía del momento que te sirve para plantearte nuevas estrategias y ciertamente las estamos discutiendo en este momento. ¿Habrá que reajustar algo, don Juan, o habrá que afinar algunas cosas? No digo que esto sea algo de preocupación como tal, pues, pero sin embargo, como dice don David, es una foto del momento y pone en perspectiva cómo está por ahora la situación de preferencia. Bueno, ciertamente en el periodo electoral las personas que se decantan por un partido u otro suben de 20 a 40% adicional. O sea que ahorita tenemos un 40% que está evidentemente identificado con partidos políticos y hay cerca de un 50% que está, digamos, lejos de la partidocracia y lejos de la política. Precisamente de ese porcentaje hay algunos que a la hora de las elecciones sí participan y sí votan. El reto es que ese encantamiento que podemos hacer de este sector poblacional sea más permanente. Y por eso creo que como partido tenemos que continuar en el proceso de reinventarnos para darle a los ciudadanos mayor, para que podamos tener, digamos, la confianza de los ciudadanos, que seamos dignos de su confianza y de su apoyo. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos que hacer en Arena? Por ejemplo, una de las cosas que yo mencionaba recientemente es que ciertamente ha habido renovación, ¿verdad? Pero mediáticamente a veces parece que no ha habido renovación. Y entonces como que el partido mismo tendría que tener suficiente inteligencia para poder promocionar a las nuevas personas que han incursionado a la política y que están haciendo, digamos, historia en el país y dentro del partido. Hay que darles un poquito más de espacio, hay que buscar que tengan más exposición. Algunos de nosotros quizás, digamos, hablando en lo personal, ha sido quizás gracias a la aceptación de los medios de comunicación que he tenido mayores espacios. Pero yo sí creo que el partido debe tener esa imagen renovada, debería ser pública. Y realmente tú ves a personas, ponte como Johnny Wright, como Ricardo Velázquez Parker, que tienen su propio espacio y su propia imagen, pero en muy pocas ocasiones los ves como representando al partido. Entonces yo sí creo que tenemos un reto en aprovechar más la renovación y la transformación y comunicarla de mejor manera a los ciudadanos. ¿Es una falla de comunicación entonces? A mi juicio es una falla en la estrategia de comunicación, porque efectivamente uno al entrar, aunque aparezca o no aparezca en los medios,
en los debates internos y en la construcción de consenso, pues tiene tanta voz como cualquier otro diputado, ¿verdad? Pero ¿dónde Eso es más sí sucede. importante, tal vez, ya que usted toca eso, aquí dónde es más importante, hacia adentro o hacia afuera? O sea, que haya un reconocimiento, una aceptación, o que se ubique lo más pronto posible a esa persona. Yo creo que hay dos temas. Un tema es el reconocimiento interno y externo, y el segundo es el llegar a construir acuerdos sobre estrategias de trabajo político que son importantes para el partido, donde los ciudadanos puedan ver la diferencia. Por ejemplo, nosotros hemos estado pregonando ya durante varios años el tema del ahorro y la austeridad como un eje de trabajo relevante para el país, y entonces tenemos que, frente al juicio ciudadano, ser, digamos, cuidadosamente o celosamente congruentes con nuestra posición. Y como bien te decía David, nosotros somos un partido en evolución y estamos trabajando precisamente en esos temas que nos ayuden, no a acercarnos de manera falsa a los ciudadanos, pero que nos ayuden a transformarnos en lo que queremos ser, y esperamos que esa transformación sea aceptada y respetada por los ciudadanos. Pero esa falta de comunicación o de estrategia como tal, no sé, como medio me da la impresión a veces que se quieren proteger mucho algo, o hay mucho celo para que no se vaya a maltratar, o para que no se vaya a manejar algo equivocado, y se centraliza también algún tipo de comunicación como tal. ¿Por qué? Lo digo como medio porque en su momento hemos querido invitar, o hemos invitado al presidente del partido, y pues hasta este momento no hemos tenido mayor respuesta, y sí nos han aceptado otros miembros del COENA como tal. No digo que no sean importantes, pero no hay esa promoción en todos los medios como tal, o no hay una participación de los restos de miembros del COENA para que participen en otros programas, en otro espacio. Entonces aquí deberá de revisarse esa estrategia como para que pueda ser más equitativa y que permita la participación de todos los miembros del COENA en algunos medios de comunicación. Sí, no, yo creo que probablemente eso es algo importante, aunque siendo francos también, Edwin, muchas veces son los medios los que seleccionan a quienes invitar. Claro. Por ejemplo, yo te voy a comentar, nuestra colega diputada Lucy de León, ella es quien representa y lidera nuestra fracción en la Comisión de Educación, y ha presentado una cantidad enorme de iniciativas en torno al tema de la educación, pero lastimosamente no ha encontrado los espacios mediáticos necesarios para divulgarlo. Pero te pudiera decir también, por ejemplo, la diputada Alejandrina Castro, ella es la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pero tal vez no ha encontrado muchas veces los espacios porque ya se identifican a X o Y diputado con X tema. Por ejemplo, tú mencionas la Comisión de Hacienda y ya tenés en tu mente a quién se te viene. Obras públicas, entonces ya lo tenés prácticamente cuadriculado como medio de comunicación, pero esa es la riqueza de nuestro partido, que hay una gran diversidad, y hay una gran diversidad no solamente en la propuesta, sino que también en la forma del discurso. Habrán quienes son más enérgicos, habrán quienes son un poco más pausados, habrán quienes son más técnicos, habrán otros quienes son un poco más políticos, pero creo que de eso se trata, de la diversidad de opiniones y de personalidades, y eso es lo que nos ha mantenido, diría yo, como una fracción bien cohesionada, una fracción unificada, y quizás la más numerosa en los últimos 10 años o más de nuestro partido. Está tomando fuerza, digamos, en este nuevo tiempo, por decirlo de esa manera, Arena, como para que esta diferencia, que puede ser muy mínima, 0 punto porcentual, que es un empate técnico porque si tomamos el margen de error de la encuesta, que son 3% siempre, pueda replantearse y ver más allá, o en los tiempos, porque dentro de un par de meses vamos a estar ya en campaña para diputados y alcaldes. Entonces esperemos que no, pero bueno. Pero ya básicamente vamos a entrar. Entonces, para que una encuesta próxima se pueda decir, bueno, no, miren, Arena se ha perfilado como tal, ¿estaríamos viendo eso quizás? ¿Apostarían ustedes a eso? Bueno, nosotros estamos apostándole a
a atraer al ciudadano que está molesto o que se ha sentido alienado por las clases políticas del país. O sea, obviamente nos interesa ese 18% que apoya al frente, pero muchas veces creemos que la ceguera ideológica, o no sé cómo llamarle, pero puede evitar que vean que el jardín está un poco verde del otro lado sin embargo pero hay la ceguera algunos sería para los dos. No, pero sin embargo no, porque fíjate porque sin embargo, bueno, cuando tú ves y conoces las intimidades, realmente en Arena el esfuerzo de renovación refleja realmente el interés en que no haya fanatismo ideológico, sino en que haya diversidad, pluralidad en el marco de un partido liberal. Diferente es en el FMLN. Sin embargo, nuestro interés es, y bueno, y de hecho hay muchos del FMLN ahorita que dicen, mire, yo soy de izquierda, pero con el FMLN ya no tengo nada en común, y empiezan a... Entonces nosotros estamos buscando a ese ciudadano. Igual hay de derecha también que salieron de Arena o que no están... Pero vieras que mi experiencia con la renovación, aunque no ha sido, digamos, total con el partido, pero mi experiencia con la renovación ha sido que esta gente de derecha está volviendo a tener esperanza en el partido de Arena como una opción real de poder, y creen efectivamente que tenemos, digamos, el cuerpo humano o las personas idóneas para ir avanzando y que trabajemos evidentemente por el bien del país. ¿Quién quita que puede haber sorpresas de retorno de alguna gente, quizás? Pues probablemente, no es que las estemos cultivando, pero tampoco es que el Partido Arena no es un partido cerrado, y obviamente todos aquellos que se sientan identificados con nuestros principios y nuestros estatutos son más que bienvenidos a venir al partido. Claro. Bueno, el tiempo se me terminó. Interesante conversación con ustedes, diputados, y vamos a dejar otros aspectos que quedaron pendientes como para que sea una excusa para que nos vamos a juntar. ¿Qué les parece? Así que, don David, claro, gracias por acompañarnos. Gracias, Edwin, y éxitos. Bueno, y también don Juan. Bueno, gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes y compartir con los ciudadanos. Y esperemos que en breve, como dicen, decían, hay amo blanco en la asamblea para buenas cosas. Para buenas noticias, así sí, es. Dios mediante. Bueno, también a ustedes, estimados amigos televidentes, escuchas, gracias por acompañarnos. Mañana un tema muy interesante. Vamos a tener acá en nuestro programa invitados a los representantes, oiga usted, de las 3 organizaciones de veteranos de guerra. Vamos a estar conversando sobre las demandas que los sectores tienen. Hay demandas en comunes, pero cada quien tiene planteamientos distintos. Entonces decidimos hacer una pequeña mesa y vamos a platicar con ellos mañana para conocer sus puntos de vista sobre esto. Así que mañana a las 6:30 no se lo vayan a perder. Vamos a tener aquí representantes de las diferentes organizaciones de veteranos de guerra. Por ahora es todo. Muchas gracias. Bendiciones. Buenos días. Esto fue la entrevista de Noticias Órbita TV, de lunes a viernes en vivo a las 6:30 de la mañana y su retransmisión a las 10 de la noche.